Pues sí, muchas gracias. Por favor, que están con el micrófono prendido, les rogaría, por favor, que lo apaguen. Doctor, disculpe, no hemos escuchado los últimos 10 minutos. ¿No se escuchó nada? Por favor, su Salió micrófono, del... porque está con el micrófono encendido, Constancia, les rogaría porque, que apague su micrófono. Gracias. Sí, ¿no se escuchaba los últimos 10 minutos? no, doctor. Qué raro, porque ahorita me ha botado la plataforma, pero bueno. Ah, Exacto, la plataforma lo ha votado. sí, muy raro eso. Bueno, tal vez es por eso. Sin embargo, voy a recapitular para que no haya ni otro problema, ¿no? Estamos hablando fundamentalmente de lo que es ICAR en sí, la jurisprudencia por el cual establece fundamentalmente la ampliación del concepto de familia. Por ejemplo, en la sentencia constitucional 00746-2022-C3, habla fundamentalmente de la aplicación del control de convencionalidad, tomando en cuenta la existencia de un conflicto que se tiene por ejemplo, con el Ceresi, ¿no? ¿Por qué? Porque habla fundamentalmente de una pareja que seguramente tiene obviamente un vínculo sentimental, pero lo característico de esto obviamente es que una pareja del mismo sexo, y obviamente planteaban poder hacer un reconocimiento de unión civil, justificando el hecho de poder que se había restringido el derecho de poder formar una familia. O sea, el argumento, por ejemplo, la presentación del presente amparo constitucional, era el hecho de que que el concepto de familia estaba muy restringido a una relación de, obviamente, existente entre un hombre y una mujer, básicamente por naturaleza biológica, ¿no? Se presenta una acción de amparo constitucional conforme a lo descrito, y bueno, señala que se había vulnerado, ¿qué cosa? El principio de igualdad, el derecho, y obviamente lo fundamental era el hecho que se había vulnerado el derecho de formar familia. O sea, ese es el hecho porque se consideraba que era una restricción existente de este comportamiento por parte del CEDESI, tomando en cuenta que si bien obviamente la Constitución Política del Estado reconoce la unión, el matrimonio con el artículo 62, pero obviamente lo describe de manera textual, señalando fundamentalmente la existencia de una unión, o sea, una relación entre un hombre y una mujer que puede ser por hecho de derecho, o sea, básicamente como se tiene la naturaleza del propio matrimonio. Sin embargo, se presentó esta acción de amparo constitucional, pero aplicando obviamente el justificativo de control de convencionalidad. Algo que hemos visto nosotros en las primeras clases, en este caso en la clase número uno. Cuando hablamos fundamentalmente de qué? Hablamos fundamentalmente de la existencia de una diversidad de tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos que resguardan básicamente qué cosas. Resguardan, por ejemplo, el derecho a la familia, exactamente los derechos que devienen de esa familia o que corresponden para que pueda existir un desarrollo integral de la familia. Sin embargo, obviamente existen también otros antecedentes sumamente importantes que también devienen claramente de la jurisprudencia internacional. Es decir, por ejemplo, la opinión consultiva 024, quebrado 2017, hace referencia, por ejemplo, a que exhorta a los estados que reconozcan la unión civil, es decir, el resguardo o la unión sentimental, o sea, el formar familia entre personas del mismo sexo. O sea, y obviamente estamos hablando de que el concepto se va ampliando, no se va restringiendo. En ese sentido, por ejemplo, existe y el planteamiento que señala justamente el amparo es que las autoridades deben aplicar, o sea, se solicita obviamente que la administración pública debe aplicar el control de convencionalidad conforme también a las diferentes sentencias emitidas por la Corte Americana. Almohacín Arellano, Velázquez Ulloa, Atalia Rifo, que ustedes pueden verificar también en la diapositiva, que la van a tener también en la plataforma. En Gelman versus Uruguay, obviamente. Todas estas fundamentalmente hablan de dos cosas específicamente. Una, sobre lo que hace que la aplicación del control de convencionalidad, es decir, que deben realizar un control de convencionalidad. Las autoridades jurisdiccionales, como los servidores públicos, deben aplicar control de convencionalidad. ¿Qué significa esto? En este caso, que las sentencias emitidas obviamente en lo que hace que las autoridades jurisdiccionales estén en consonancia y en resguardo a los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos con la norma nacional existente, ¿no? Y por otra parte, también señala en el caso de la RIFO, pues señala fundamentalmente que deben ampliar el concepto de familia y otorgar obviamente resguardo a las personas que quieran formar una familia o estar conforme al concepto de familia independientemente de su orientación sexual. En ese sentido, pues ya se tenía ese planteamiento a partir de esta sentencia constitucional, la 746 que era 2002. Fundamentalmente, este hecho, esta sentencia,
pues si bien tiene una naturaleza sumamente importante por el hecho de presentar básicamente la aplicación del control de comercialidad y que debe mínimamente, y lo interesante, porque que básicamente en sí, uno de las uno de los aspectos más relevantes de esta sentencia es que señala fundamentalmente que al momento de aplicarse este control de convencionalidad, se habla obviamente también de que debe estar conforme al bloque de constitucionalidad, que nosotros reconocemos conforme al artículo 410, y que esta labor también debe estar conforme también a la aplicación del estándar mínimo para desechar posibles interpretaciones contrarias a los parámetros convencionales. Y es decir, y ahí obviamente ahí está básicamente un choque sumamente interesante. ¿Por qué? Porque obviamente se aplica un debate por esa contradicción. Es decir, la Constitución te plantea básicamente una redacción específica sobre lo que es el matrimonio, y por otro lado, obviamente por otro lado, tienes lo que va a significar en sí instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, que obviamente hacen parte del bloque de constitucionalidad, que implica fundamentalmente que implica el hecho de que solicitan al Estado que realice una interpretación amplia, más favorable, conforme a lo que es así el estándar internacional mínimo, que es parte obviamente del bloque de constitucionalidad. Y ahí obviamente va a existir siempre cierto tipo de choques necesarios donde la autoridad jurisdiccional tendrá que, bajo el aspecto de la discrecionalidad, tendrá que tomar una posición sumamente importante a efectos obviamente de poder resguardar, por una parte, los derechos y garantías de los accionados y por otra parte también resguardar el orden constitucional y la seguridad jurídica. ¿No? Entonces, obviamente que estamos en contraposiciones sumamente interesantes, pero en este caso particularmente no se les concedió la tutela. Sin embargo, crea un precedente sumamente interesante, es decir, sobre las familias y la aplicación, obviamente, solicitud de aplicación interpretativa por parte de las autoridades jurisdiccionales y administrativas al momento, obviamente, de tomar en cuenta ese tipo de casos, donde implica fundamentalmente el resguardo, en primera instancia, por la norma nacional, por el ordenamiento jurídico nacional, que fundamentalmente estamos conforme a la propia Constitución Política del Estado, como la piedra angular, bajo la jerarquía normativa, la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano, y por otro lado tenemos obviamente los estándares internacionales que son parte obviamente de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Notes obviamente este grado obviamente el posible choque, sin embargo que es sumamente importante destacar por la propia naturaleza de los mismos. En este caso particularmente ha sido rechazada obviamente la petición, sin embargo, ya posteriormente nace otra sentencia constitucional que sí considera todo esto, ¿no? Y que es parte fundamental del trabajo que deben realizar en unos minutos. No obstante, vamos a ir analizando la siguiente sentencia, ¿no? La 934 que va a 2016-S2, del 5 de octubre de 2016. Dice, los accionantes consideran lesionar sus derechos al debido proceso a unos elementos principios de legalidad, tutela judicial efectiva y a la defensa, toda vez que las autoridades demandadas incurrieron en error de interpretación de las normas del Código de Familia, Ley de Registro Civil y el Código Niño Adolescente, y el artículo 549, inciso 1 del Código Civil, relativas a la filiación y adopción de sobreponer la voluntad del reconociente ante el vínculo biológico, cuando una figura alterna a la adopción al permitir el reconocimiento como hijos a quienes biológicamente no lo son, no obstante todavía no se haya permitido conforme a lo establecido por la propia jurisprudencia de los tribunales de la jurisdicción ordinaria. En ese sentido, sobre la afiliación dice lo siguiente, ¿no? La doctrina del derecho a familia sostiene que la afiliación es un vínculo jurídico, une al padre con los hijos y a la descendencia que estos le sobrevienen. Dicho vínculo se funda en la generación natural biológica o en una situación creada por el amor que se trasunta a los actos jurídicos. Notes esto. Dice al amor que se trasunta a los actos jurídicos que se oponen sobre estos. El artículo 174, abrogado básicamente el Código de Familias, vigente en el momento de la emisión del fallo impugnado, dispone lo siguiente: los derechos fundamentales de los hijos. Los hijos tienen los derechos fundamentales de los siguientes: a establecer la filiación paterna y materna y llevar apellido de sus progenitores, a ser mantenidos y educados por sus padres durante su minoridad, a heredar a sus padres, a heredar a sus padres. Esta enumeración no importa la negación de otros derechos reconocidos por el presente código y ordenamiento legal del país, ¿no? Específicamente, en este caso, pues, se refiere al cuerpo normativo familiar y en su título segundo relativo al establecimiento de filiación distinguida entre los hijos del padre y la madre, casados entre sí, y los de los hijos del padre y la madre, casados entre sí. En lo referente a los últimos casos, el capítulo segundo prevé tres formas, que específicamente que determina el reconocimiento, la posición del Estado y
la institución judicial paterna o de maternidad específicamente. En ese aspecto, si bien es cierto que la filiación proveniente de la adopción también se hallaba regulada por el título segundo del Código de Familia, de dicha normativa fue derogada, pues en materia pasó a ser normativa del Código Niño Adolescente, conforme a clasificar básicamente la Ley 548. En cuanto al reconocimiento, se podía ser efectuado de forma expresa o implícita. Sobre el reconocimiento expreso del artículo 195 del abrogado, dispone el reconocimiento del hijo puede hacerse, uno, en la partida de nacimiento del registro civil o en el libro del parroquial ante el oficial o párroco, respectivamente, con la asistencia de dos testigos, ya sea el momento de la inscripción o cualquier otro tiempo. En instrumento público o en testamento, así como de declaración formulada ante el juez familiar, en documento privado requerido o ante dos testigos específicamente. En ese sentido, pues estamos hablando fundamentalmente de que estamos hablando de las posibilidades establecidas conforme a la propia naturaleza y al reconocimiento de derechos específicamente por la normativa, conforme a un esclarecimiento que realiza el propio Tribunal Constitucional conforme al aspecto de la propia afiliación. Asimismo, también podemos encontrar la sentencia constitucional 577 que era 2022-S2. En este caso, por ejemplo, estamos hablando también de lo que significa los derechos que derivan del vínculo familiar. Por eso, obviamente, tenemos lo siguiente. El derecho de las familias solamente se ha entendido como un algo genérico, pero sin embargo, también existe la diversidad de aspectos que devienen o que nacen a partir de ese vínculo, de este derecho de las familias. Por tanto, la sentencia constitucional 577 que era 2022-S2, señala los siguientes aspectos. Conformemente a los precedentes establecidos en la presente acción, dice lo siguiente. Los accionantes denuncian la lesión al derecho al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación, congruencia y valoración probatoria, a no ser discriminadas de la igualdad, así como a todos los derechos que derivan del vínculo familiar. Pidiendo la aplicación de principios de favorabilidad y promin. Fundamentalmente estamos hablando de que también solicitan que se hizo una interpretación favorable conforme a estos dos criterios que nacen fundamentalmente también de estándares internacionales en materia de derechos humanos. Obliga que sea una extensión interpretativa y esto obviamente puede considerarse como un criterio de alejamiento de alguna manera de la norma, por el hecho obviamente de buscar un resguardo de justicia y busca obviamente un resguardo de justicia en consonancia con los derechos y garantías solicitados. Principio de favorabilidad y promin, estándar más alto. Y volvemos a hablar sobre estándar más alto. Y eso es interesante, ¿no? Porque eso puede ser considerado también como es que lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Y eso les explico. Puede existirse como una especie de falacia, ¿no? Una falacia, por ejemplo, en el derecho, es hacer creer algo. La falacia en el derecho, por ejemplo, es argumentar en una mentira. Es decir, por ejemplo, es forzar básicamente una mentira en verdad, ¿no? Eso es una falacia, ¿no? Normalmente, los abogados normalmente tienen este criterio de lo que es la propia falacia, ¿no? Sin embargo, en lo que es básicamente esto, es utilizable a veces el concepto de estándar más alto como una falacia, es decir, obligan básicamente a que fallen conforme a un aspecto interpretativo extensivo sobre la naturaleza de una normativa. Es decir, usted falle en pro de los derechos humanos, falle en pro de lo que es en sí, en pro de lo que es las garantías conforme a los estándares internacionales emitidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, emitidos obviamente por el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, o sea, podemos argumentar muchas cosas, sin embargo también hay que ver la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda también implicar el hecho de que puede esto afectar o de alguna manera crear un conflicto con lo que va a significar el principio de seguridad y certeza jurídica, que obviamente eso es muy delicado, ¿no? Porque estamos hablando del hecho de que si fuera así, pues todos los jueces interpretarán como quieren, ¿no? Creo que lo están haciendo últimamente. Sin embargo, pues obviamente lo que se busca es resguardar también la naturaleza y la estabilidad de la norma jurídica, en este caso también desde la Constitución y la norma jurídica. En ese sentido, pues obviamente se aplica, bueno, en este caso, pues solicitó el estándar de protección más alto, el más alto de protección, derecho fundamental y progresividad, esta vez rechazar la solicitud de registro de unión personal del mismo sexo a través de lo que es la nota de Ceresi, ¿no? En este caso, obviamente, ya se vence el principio, se han vencido obviamente los plazos, las impugnaciones, los recursos, perdón, existentes conforme a la norma administrativa, conforme también al Código de Procedimiento Administrativo. Señala lo siguiente, ¿no? Interpusieron recurso revocatorio en cuyo mérito el director departamental de Ceres y La Paz, mediante nota Ceresi LP DD 770 quebrado 2018 de 21 de diciembre, confirma la decisión referida.
dando lugar a la interposición del recurso jerárquico, que fue dilucidado por la Dirección Nacional de la indicada entidad, hoy demandada mediante resolución Dirección Nacional Ceresi 009 quebrado 2019 del 11 de septiembre, que no resolvió los cuestionamientos planteados porque no aplicó el control de convencionalidad. Volvemos a aplicar. Ojo, habíamos visto una sentencia anterior muy parecida, pero en este caso, obviamente, en el caso anterior, pues no le concedieron tutela. En este caso, pues las cosas van a ser muy diferentes. ¿Por qué? Solicita obviamente lo que así queda en sí, bueno, por dos parámetros, ¿no? Uno, básicamente, el anterior caso que hemos visto sobre control de convencionalidad, sobre el aspecto de formar familia, sobre la exigencia o la solicitud de tutela por el derecho de formar familia, era por hecho por la muerte, obviamente, de uno de la pareja del otro, básicamente, donde quería reconocerse, básicamente, todos los derechos eminentemente que nacen de esta relación, digamos, no reconocida legalmente, pero una relación sentimental existente entre dos personas del mismo sexo que fue negada. En cambio, obviamente en esta, pues obviamente estamos hablando de qué? Estamos hablando de la existencia, por ejemplo, ya de otra solicitud, de igual manera, peleados con dos personas vivas que van al registro cívico y bueno, van a solicitar obviamente que se les pueda reconocer en unión libre, conforme también a la propia naturaleza funcional. Sin embargo, ha sido rechazada y de igual manera solicitan, por ejemplo, que se aplique el control de convencionalidad, realizando una interpretación aplicando los principios de favorabilidad existentes, principios de favorabilidad y prómine existentes conforme al estándar más alto que nace a partir de la sentencia de la opinión consultiva 24 quebrada 2017 de la Corte Americana de Derechos Humanos. Ahí obviamente nos notamos la importancia que tiene esta opinión consultiva, tomando en cuenta que esta opinión consultiva crea obviamente el aspecto vinculante para los estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde exhortan a los estados que puedan obviamente incorporar este estándar internacional a efectos de que exista una consonancia, es decir, una armonía, una coherencia entre la norma internacional y la norma nacional, ¿no? En ese sentido, pues ya estamos viendo cómo nace la exigencia, pues y esto posibilita también la amplitud del concepto de familia conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y específicamente por dos antecedentes sumamente importantes. Por la opinión consultiva 024 que era 2017 y por la sentencia Atalarrifo versus Chile, ¿no? Donde obviamente señala que el aspecto de la orientación sexual no puede restringir el derecho de familias, por tanto, o en este caso familia, para nosotros familias, por tanto, se apertura obviamente este criterio y eso obviamente es muy loable conformemente a la propia naturaleza, lo que así queda en sí los estándares internacionales en materia de derechos humanos. En ese sentido, pues la misma sentencia constitucional, que es la que van a trabajar ustedes en un momento, que estamos en un pequeño resumen de pues es lo siguiente, ya fundamentalmente en la ratio decidente existente dentro de lo que es la naturaleza de la sentencia constitucional 577 quebrado 2022-C2, que nos dice, los estados parte del sistema interamericano a adoptar todas las medidas necesarias. Los estados parte del sistema interamericano, los estados parte del sistema interamericano deben adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el acceso a la figura del matrimonio a las parejas del mismo sexo. Y obviamente esta es la exigencia que te da fundamentalmente el instrumento internacional. Exigencia que nace conforme a lo que significa en sí, ¿qué cosa? El bloque de constitucionalidad y que también nace conforme al principio de buena fe o bona fide, existente en el artículo 26 de la Convención de Viena. Notes obviamente que estamos hablando ya de la obligación que tiene el Estado conforme a esta configuración del bloque de constitucionalidad y asimismo también de lo que hace en sí el parámetro de convencionalidad y el control de convencionalidad, ¿no? ¿Qué nos señala el Tribunal Constitucional? Dice los Estados partes del sistema interamericano adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el acceso de la figura del matrimonio de las parejas del mismo sexo. ¿Cuándo establece esto? En ese sentido, respecto al artículo 17.2 de la Convención, la Corte considera que si bien es cierto que es de manera literal reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y fundar una familia, esta formación no estaría planteada una definición restrictiva y de cómo debe entenderse el matrimonio o cómo debe fundarse una familia. Para esto, la Corte, el artículo 17.2, únicamente estaría estableciendo una forma expresa de la protección convencional de una modalidad particular de matrimonio. A juicio del tribunal, esta formulación tampoco implica necesariamente que sea la única forma de familia protegida por la convención, ¿no? En ese sentido, que nos dice, a efecto de interpretar, en efecto, una interpretación restrictiva del concepto de familia que excluya a la protección interamericana del vínculo afectivo entre parejas del mismo sexo frustraría el objeto y el fin de la convención.
La Corte recuerda que el objeto y fin de la Convención Americana es la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, sin distinción alguna. El vínculo afectivo que la Convención protege es imposible de cuantificar o codificar, motivo por el cual desde jurisprudencia más temprano esta Corte ha entendido que el concepto de familia de una manera flexible y amplia, la riqueza y diversidad de la región se han visto reflejadas en los casos sometidos a la competencia y contenciosa de la Corte. Y ello ha dado cuenta que las diversas configuraciones familiares que pueden ser protegidas, incluyendo las familias poligámicas. En este caso particularmente que estamos hablando que el concepto de familia se ha aperturado a partir obviamente de lo que es la opinión consultiva 024 quebrado 2017 y le da procedencia a esta sentencia constitucional. Es decir, a partir de esta sentencia constitucional 577, el CERESI obviamente está obligado a emitir certificados de unión libre, es decir, de un reconocimiento existente entre relación de personas del mismo sexo a efectos obviamente de materializar básicamente todo esto. En ese sentido, la sentencia constitucional le da un nuevo panorama al concepto de familias, o sea, da una visión inicial al concepto de familias. Sin embargo, la propia sentencia establece cierto tipo de restricciones, y es decir, también que deviene una restricción a los derechos que pueden devenir también de familias. Y es que también es un debate, ¿no? Es un debate fundamentalmente porque uno pensaría, bueno, en este aspecto, pues, tomando en cuenta la propia naturaleza del concepto de familias, o familia, el hecho fundamentalmente que deviene otro tipo de derechos sobre esos, o sea, por ejemplo, la adopción, por ejemplo, clasificar, no sé, el aspecto de la cuestión de la propia seguridad social existente entre la relación matrimonial, que sin embargo, obviamente no ha sido tomado en cuenta en ese aspecto, o sea, deniega esos aspectos, pero se le da un reconocimiento, no sé si simbólico, ¿no? Pero sí un reconocimiento existente entre lo que es la unión de personas del mismo sexo a través de sentencia constitucional. Un avance, obviamente, en el reconocimiento de derechos, conforme obviamente los estándares internacionales en materia de derechos humanos, claramente que sí, pero obviamente no es completamente desarrollado. Eso es lo que hay que tomar bien en claro y la misma sentencia constitucional que van a analizar ustedes determina eso. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que existen obviamente parámetros sumamente interesantes e importantes que destacar, porque obviamente se nota la vigencia del control de convencionalidad existente a partir de los propios tribunales. Pues obviamente también una contracara. La contracara ¿cuál es? La posición que pueden tener diferentes tipos de perspectivas a efectos obviamente de que no se podría desconfigurar la Constitución a placer de la interpretación de jueces, en este caso, de vocales constitucionales y en su defecto de magistrados del Tribunal Constitucional. Claramente que podemos entrar en un debate, sí, podemos entrar en un debate, porque estamos hablando de algo que está, de cierto tipo de derechos resguardados constitucionalmente, que tiene una configuración específica, que el hecho obviamente de la interpretación pueda desconfigurarlos y esto pueda crear obviamente una especie de choque entre lo que es el principio de justicia, digamos así, para muchos, contra el principio fundamentalmente de seguridad y certeza jurídica, ¿no? Que es importante destacar a tal efecto. En ese sentido, pues nosotros debemos obviamente tomar eso en cuenta a efectos obviamente de poder plantear las posiciones y el aspecto interpretativo que tienen claramente los jueces actualmente conforme a la propia Constitución Política del Estado y conforme también a lo que así que los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, porque la pregunta es obviamente cómo se realiza obviamente este control, de convencionalidad, ese aspecto interpretativo promine, pues se realiza porque la propia Constitución te lo permite, o sea, no, es algo evidentemente claro, pues también depende mucho de las corrientes existentes. En la actualidad, por ejemplo, sobre esto existen dos posiciones sumamente interesantes, ¿no? Están, por ejemplo, los que se consideran garantistas de la norma, y es decir, obviamente que ideológicamente, pues, tienen como fin objetivo que la norma no sea desconfigurada por discrecionalidad, por arbitrariedad, más al contrario, sostienen fundamentalmente que no se pueden dejar el principio de legalidad establecido en la norma jurídica, se no pueden por placer de creer que pueden hacer justicia, desconfigurar obviamente la norma jurídica que ha sido, en este caso, la Constitución, conforme a la voluntad del constituyente, en el caso de la ley, conforme al legislador, que también hacen el panorama de la propia democracia. Sin embargo, existe obviamente otra corriente llamados activistas, ¿no? Que lo que hacen es fundamentalmente que a través de sentencias quieran obviamente buscar una verdadera justicia, o sea, que posiblemente no se ha podido efectuar por la norma positiva. Y en este caso, pues son una especie de jus naturalistas actualizados, obviamente que buscan aplicar
los derechos, o sea, que donde más debe recaer son los derechos y la justicia, y eso puede implicar obviamente que sea una atribución, a llevarse atribuciones que no le corresponden, el de interpretar la norma jurídica o la constitución de manera extralimitada, por ejemplo, ¿no? De una manera obviamente ilimitada, mejor dicho, de una manera ilimitada todos estos aspectos, que obviamente son importantes, porque estamos viendo conforme cómo se va construyendo básicamente el concepto de familia y cómo va a poder ampliarse básicamente lo mismo a través de la propia jurisprudencia que contamos a través del propio Tribunal Constitucional Plurinacional. Sumamente importante, sí, sumamente, que es para análisis, claramente que sí, ¿no? De igual manera, esas sentencias ya se encuentran en su banco de información en la plataforma a efectos que ustedes puedan realizar básicamente, que puedan realizar básicamente el análisis correspondiente y que sea en el tiempo suficiente para poder leer y todos esos tipos de extremos y tengan un criterio propio, ¿no? Que también depende mucho también del aspecto de la crítica, ¿no? Que no debemos alejarnos de todo esto, ¿no? En este caso ya pasamos a la segunda parte. Hemos hablado un poco de los casos, hemos hablado un poco de jurisprudencia, algo relevante que está vigente. Obviamente ustedes con más calma van a poder revisar todos esos precedentes constitucionales, ¿no? Vayamos a la segunda parte, ¿no? La segunda parte, como iba a comentar al principio de la clase, está en referencia a que deban realizar un análisis de caso. Van a realizar este último caso, la sentencia constitucional 577 quebrado 2022-S2, que se encuentra en la plataforma, ¿no? O sea, ¿qué tienen que hacer? Tienen que leer obviamente las preguntas existentes, tienen que leer básicamente las preguntas existentes, que son tres, bueno, que son dos básicamente, pero la segunda está unificada con una más, tratando obviamente de poder disipar, obviamente, de poder disipar las incógnitas que se plantean en lo que es que las preguntas y de hacer una correcta argumentación conforme al entendimiento que tengan de la sentencia constitucional 577 quebrado 2022. En este caso, ustedes pueden ya pasar a su plataforma de rogaría, pasan a su plataforma y van a analizar lo siguiente, ¿no? Hay dos preguntas, es el foro número 2, ingresan al foro número 2 y ahí dice lo siguiente, son dos preguntas que se conforme realizada por el Consejo Nacional. ¿Cuál es el razonamiento que aplica a la opinión consultiva 24 y que aplica a la opinión consultiva, en lo que aplica obviamente el Tribunal Constitucional conforme a la opinión consultiva 24 de 2017, de 24 de noviembre de 2017, con relación a la problemática analizada y el derecho de las familias? Y segundo, ¿usted considera que esta sentencia constitucional verdaderamente se resguarda derechos y garantías de los accionantes? Es posible, y se conecta básicamente, se complementa con otra pregunta que dice, ¿es posible que por medio de jurisprudencia la ampliar el concepto de familia? En ese sentido, obviamente, son dos preguntas que ustedes deben responder hasta en el plazo del día de hoy, como una actividad de clase, y que corre el tiempo, que está, bueno, que corre el tiempo a partir desde las 7 de la noche hasta las 23:59. Es decir, que aproximadamente tienen hasta casi medianoche para hacer este trabajo, ¿no? Por tanto, por tanto, les solicito que puedan, obviamente, ingresar a la plataforma, descargar la sentencia constitucional plurinacional 577, que era 2022-C2, y responder, obviamente, en este plazo de unas, más o menos como 3 horas que tiene hasta las 23:59 para responder las siguientes preguntas que hemos señalado hace un momento, ¿no? En ese sentido, eso sería la primera actividad que tienen ustedes el día de hoy en el proceso de la clase, pendiente que nos tenemos básicamente con unos 50 minutos, pero obviamente es extendible este trabajo hasta las 23:59 para que puedan realizar el foro número 2, que tiene un valor de 5 puntos para la calificación final. Asimismo, también recordarles que ya está el trabajo número 1 de 15 puntos en la plataforma. Es decir, su trabajo consiste en un análisis de una lectura, ¿no? En el análisis de la lectura, por ejemplo, lo que tienen que hacer ustedes es responder tres preguntas conforme a la lectura el derecho a constitución y protección de la familia en la normativa y la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tienen que leer obviamente la lectura, responder las tres preguntas, cada pregunta vale 5 puntos, total 15 puntos, hasta el jueves 14 de noviembre del 2024. O sea, hasta este jueves 23:59 van a poder hacer ese trabajo, que son leer la lectura y responder las tres preguntas para que tengamos una valoración de 15 puntos y la de hoy obviamente de 5 puntos referente a lo que es SICAR en sí, referente a lo que va a significar, lo que va a significar el hecho de, y el día de hoy obviamente con lo que es SICAR el foro, ¿no?
El trabajo número uno está vigente hasta el jueves 14 de noviembre, 23:59, y el resto de la jornada del día de hoy, obviamente, de esta parte de la clase, final de la clase, y hasta las 23:59, realizar este foro referente a la clasificar este análisis de la lectura de la sentencia constitucional 577, quebrado 2022, guiones C2, ¿no? Si tuvieran alguna duda o pregunta al respecto. No ha existido ninguna duda al respecto. Les rogaría por favor que ya pasen a realizar el foro número uno o el foro número dos, referente obviamente a la lectura de la sentencia constitucional 577 quebrado 2022-S2 hasta las 23:59. Es decir, nuestro foro 2 ya va a tener ese puntaje de 5 puntos. Ya el trabajo número uno tiene plazo hasta el jueves 14 de noviembre 23:59 para que puedan obviamente presentar el mismo en plataforma. Obviamente los dos trabajos en plataforma para que tengan la evaluación correspondiente a efectos que se tenga la ponderación final de la nota de los 100 puntos, ¿no? En ese sentido, tenemos estos dos trabajos. Obviamente, el más importante por la temporalidad y por el plazo es el que tenemos el día de hoy, conforme al foro número 2 hasta las 23:59, respondiendo estas dos preguntas referente a lo que es el análisis de la sentencia constitucional 577. Y el siguiente jueves, obviamente, tenemos el trabajo número uno, ¿no? Ya el siguiente miércoles vamos a hablar ya de los que es del trabajo del CERES y los trámites referentes al derecho obviamente, a los actos jurídicos vitales, como llaman el propio CERESI, o la normativa del órgano electoral, referente a nacimiento, matrimonio y muerte, los trámites administrativos que comprenden básicamente todos esos respecto al servicio de registro cívico. Así que eso tenemos básicamente pendientes para el siguiente miércoles, ¿ya? Y posteriormente vamos a avanzar ya con el derecho al nombre, ¿no? Si tuvieran alguna duda, pregunta más antes que nos podamos desconectar y puedan realizar su foro. No existe ninguna duda, pregunta, pues por favor podamos desconectarnos y recuerden, el foro está vigente a las 23:59. Realicen básicamente, estamos dando este tiempo de la clase para que puedan realizar este foro conforme a la lectura de la sentencia constitucional 577 quebrado 2022-C2, para que obviamente tengan el tiempo suficiente. Aprovechen esto porque obviamente aprovechemos esto para hacer la actividad en clase de lo que es el foro número 2. Ya tenemos pendiente el foro, el trabajo para lo que va a significar en sí la siguiente semana, es decir, tenemos para el día 14 de noviembre de 2024, 25 de noviembre, el trabajo número uno, ¿no? En ese sentido, pues, sería todo por el de hoy. Nos realizan el trabajo hasta el 23:59 como trabajo de clase, haciendo obviamente una buena argumentación y una buena lectura de la sentencia constitucional 577 quebrado 2022-2 a efectos de responder objetiva y claramente las dos preguntas establecidas por los 5 puntos correspondientes, ¿no? Nos vemos el día miércoles. Posteriormente igual se va constantemente subiendo el material, las diapositivas, la primera ya está, esta se va a subir automáticamente ya para que lo tengan en su plataforma. Y igualmente revisen los materiales extra que se tienen ya a efectos simplemente de poder ya ir planteando ir trabajando los trabajos que vamos dando progresivamente hasta que podamos cumplir ya todo el módulo número 6, ¿no? Pues les agradezco mucho, que tengan muy buenas noches, nos vemos el día miércoles y no se olviden de hacer el foro el día de hoy, 23:59. Muchísimas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Hasta luego, muchísimas doctor. gracias, Buenas nos vemos noches, el doctor. miércoles.